Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar el curso de administración de la empresa editorial. Los días martes vamos a tener a través de este medio las clases teóricas. Las clases prácticas, a las cuales ustedes podrán inscribirse a partir de hoy a las 19 horas a través del aula virtual, van a ser presenciales. Hay algunos temas que son totalmente teóricos y otros temas que son teórico-prácticos. Los contenidos y conceptos teóricos más importantes los vamos a desarrollar en estos encuentros. El resto lo podrán ver ustedes en la bibliografía correspondiente. Vamos a comenzar planteando la bibliografía y el primer tema que tenemos para hoy. Tenemos como bibliografía de la teoría el libro de administración editorial, que va a estar disponible en la Secretaría de Publicaciones de la facultad. Quizás no lo esté todavía, quizás la semana que viene, eso tienen que averiguar ahí a la entrada, cuando entran por Puan, a la derecha, está la Secretaría de Publicaciones. Fíjense que sea el libro que corresponde a este año. Y también hay un módulo teórico que complementa algunos otros temas. En cuanto a la práctica, hay dos módulos, uno que es la guía de trabajos prácticos y el otro es la guía de trabajos prácticos resuelta. Tanto el módulo teórico como esta guía de trabajos prácticos están disponibles en Gambito de Alfil, que es una librería que está en la esquina de Puan y José Bonifacio. El primer tema que tenemos para desarrollar, que vamos a ver hoy, es el tema de los costos. Acá tenemos la bibliografía que corresponde a este tema. Dentro de la guía de trabajos prácticos tenemos los ejercicios del 1 al 10. Algunos modelos vamos a ver acá y otros verán ustedes en los respectivos prácticos. En cuanto al libro, corresponde a las páginas 21 a la 30. Entonces, lo que vamos a ver aquí, lo pueden ustedes después ampliar o completar con la lectura de esas páginas del libro. Todo emprendimiento comercial genera costos o gastos. En esta primera clase veremos cómo se determinan y clasifican esos costos o gastos. Clasificación que vamos a necesitar para otros temas de la materia. Los costos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Y es importante saber distinguir cuándo un costo corresponde a uno de esos grupos o al otro. Los costos de estructura son los costos que no son atribuibles a la publicación o edición de un título en particular, sino a la gestión de la editorial. Es decir, existen igual aunque un título se publique o no. Por ejemplo, sueldos, alquileres, servicios. Los costos directos o asignables al producto, es decir, a un título en particular, son los que se producen cuando ese título se edita. Por ejemplo, el diseño de una tapa, la corrección de estilo, una traducción. Si ese título no se editara, esos costos no existirían. A su vez, los costos directos pueden ser fijos o variables.
Los fijos van a ser los costos de preproducción. Son costos que no dependen de la cantidad de ejemplares que se impriman. Por ejemplo, el diseño de una tapa, la corrección de estilo, una traducción, eso se paga una sola vez, independientemente de que después se hagan más o menos ejemplares. Los costos variables, que son los costos industriales, son costos que sí dependen de la cantidad de ejemplares impresos. Básicamente son los costos de imprenta. Entonces los costos directos, como tenemos aquí, los podemos dividir en fijos de preproducción y variables que son los industriales. Entonces, dado un costo, ese costo va a tener que clasificarse en alguna de las tres posibilidades. O es de estructura o es directo. Y si es directo, o es fijo o es variable. El costo producto total es la suma de los costos de preproducción, o sea, los costos fijos, más los costos industriales. Y el costo producto unitario es el costo de cada unidad. Se obtiene dividiendo el costo producto total por la cantidad de ejemplares impresos. Entonces, lo que vamos a ver en esta primera actividad es cómo se clasifican una lista de costos, cómo se determina el costo de estructura, el costo de preproducción, el costo industrial, el costo producto total y el costo producto unitario. Esta clasificación depende también de la forma en que esté organizada la editorial. No hay una única forma de plantear la clasificación de costos. Por ejemplo, un costo puede ser un costo directo si se contrata un flete para distribuir un título en particular, o puede ser de estructura si la editorial tiene un flete propio. Si tiene un flete propio, ese costo no va a ser asignado a un título en particular. Ahora, si la editorial no tiene un flete propio y tiene que asignar un flete cuando edita un libro, como ese flete se genera porque se genera el libro, pasa a ser un costo directo. Y en este caso va a ser un costo de preproducción, porque se paga, no depende de la cantidad de ejemplares. Pero eso hay que tener en cuenta después cuando se ven los problemas, que hay algunos costos que pueden ser directos o pueden ser de estructura según cómo esté organizada la editorial. Para eso hay que leer atentamente los enunciados de los problemas. Vamos a plantear, antes de ver la clasificación de los costos, distintos modelos de organización de una editorial. En el modelo de costeo directo se diferencian costos directos de costos de estructura. Es decir, se hace una distinción entre cuáles son los costos que se van a asignar a un título en particular y cuáles son los costos generales que va a tener la editorial, aunque no se edite ese libro. Y el otro modelo es el modelo de costeo por absorción. Ahí se consideran todos los costos juntos, no se diferencian un costo del otro. Entonces, si bien nosotros vamos a hacer ahora la clasificación de los costos, en algunos casos esa clasificación
no va a ser necesaria y se van a considerar todos los costos como una sola cosa. Bueno, acá tenemos un primer ejemplo. Vamos a tener por un lado lo que llamamos el cuadro de gastos o costos. Ahí vamos a tener la lista de todos los gastos que se generan mensualmente. Tenemos un alquiler de depósito por 15.000 pesos, un alquiler de oficina por 35.000, un armado de interiores por 19.000, una impresión de catálogo mensual por 40.000, una corrección de estilo y pruebas por 21.000, cromalines por 3.500 pesos. Los cromalines son una muestra que se hace de una tapa, por ejemplo. Una cuota de equipamiento informático, un diseño de portada, un armado y retoque de fotos, encuadernación, impresión, faja promocional, la faja que a veces acompaña a los libros con alguna leyenda sobre el número de edición o alguna promoción, la imprenta, las películas que se utilizan en el proceso de impresión, un prólogo, un retractilado, que es el papel celofán que envuelve a veces a los libros para protegerlos, servicios, agua, luz, etcétera, y sueldos. Este cuadro, lógicamente, no tiene por qué ser siempre el mismo. Y vamos a ir viendo en cada caso cuáles son los gastos que vamos a analizar. Pues cada uno de estos costos va a corresponder a alguna de las tres categorías que vimos. Va a ser un costo de estructura mensual, de preproducción o industrial. Pues vamos a ir resolviendo el tema. Por ejemplo, el costo del alquiler de depósito es un costo de estructura, porque no depende de un título en particular. El alquiler de la oficina es un costo de estructura. El armado de interiores va a ser de un costo directo, pero va a ser de preproducción, porque se hace una sola vez, no depende de la cantidad de ejemplares. La impresión de un catálogo va a ser un costo de estructura, porque se utiliza para todas las publicaciones. La corrección de estilo y pruebas también va a ser un costo directo porque es aplicado a un título en particular. Es decir, va a ser de preproducción. Los cromalines, que es la impresión de una muestra o una tapa, va a ser un costo también directo y va a ser de preproducción porque se hace una sola vez. La cuota de equipamiento informático va a ser también un costo de estructura mensual porque no depende de los títulos que se hagan. El equipamiento informático puede ser algún sistema de internet, etc. El diseño de portada va a ser de preproducción. El armado y retoques de fotos va a ser
de preproducción también, porque se hace una sola vez. Son directos porque se aplican a un libro en particular y se hace una sola vez, son de preproducción. La encuadernación sí depende de cuántos ejemplares. Entonces va a ser un costo industrial. La impresión de faja promocional, como se hace una faja por cada libro, también es un costo industrial. La imprenta es un costo industrial, porque también depende de cuántos ejemplares se impriman. Las películas es un costo de preproducción, porque se hace una sola vez. El prólogo es un costo de preproducción también, porque es asignado a un título y se hace una sola vez. El retractilado va a ser un costo industrial y los servicios y los sueldos van a ser costo de estructura mensual porque no dependen o no se pueden asignar a un título en particular. O si hacemos las sumas correspondientes, ahí tenemos el costo. La suma total son 676.500 pesos, de los cuales costo de estructura mensual son 242.000 pesos, de preproducción son 123.500 e industrial son 311.000 pesos. Eso lo tenemos acá como resumen: costo de preproducción total, costo industrial total y costo producto total, que es la suma de la preproducción y del costo industrial. Si queremos tener el costo producto unitario, dividimos el costo producto total dividido 6.000, que es la tirada correspondiente. Eso nos da 73,4 pesos por libro. Eso es lo que cuesta cada libro de costo producto. Después, más adelante, vamos a ver que hay otros costos que vamos a considerar. Y el costo de estructura mensual son 242.000 pesos. Eso es lo que tenemos en este primer ejercicio.